Cuando era pequeña, a los 2 años me detectaron un cáncer, lo que llevó a la nucleación de un ojo, es decir, ponerme una prótesis en el ojo izquierdo, y en el derecho se me quedó con un bajo porcentaje de visión, por ponerle un número, un 1%. Y empecé a hacer deporte, y gracias a las adaptaciones que existen hoy en día para las personas con ceguera, como puede ser en mi caso los guías, pues he conseguido llegar al nivel donde estoy. El sistema de trabajo con un guía es muy duro, ya que entrenamos pues, prácticamente todos los días siempre juntos, y hacemos sobre todo mucho trabajo de coordinación guiado por un entrenador. Poco a poco vamos mejorando, pero siempre es trabajar y trabajar juntos, cogidos con la cuerda reglamentaria que llevamos, y en cada competición pues, ir aprendiendo y adaptándonos uno al otro. En una medalla paralímpica hay el mismo más esfuerzo, diría yo, que con una medalla olímpica. Las personas con discapacidad en su día a día tienen ciertos límites, ciertas características que hacen que todo cueste más. Evidentemente, en ciertos casos más, en otros menos, pero por ejemplo en mi discapacidad visual es muy difícil pues, aprender las técnicas del atletismo, ya que una persona sin discapacidad visual ve un vídeo, por ejemplo, o una persona que lo hace correcto y lo imita. Pues en los Juegos Paralímpicos de París espero demostrar, sobre todo a mí misma, que a pesar de todo, ahora estoy en un buen momento. De toda mi trayectoria deportiva hasta ahora diría que el mejor momento, y que puedo superarme a mí, y sobre todo espero disfrutar un montón. Son los primeros juegos que me preparo seriamente, dedicándome 100% a ellos, así que espero dar el 100% y más.